Creo que hay en el país muchas inquietudes todavía sobre el sentido real de la reforma educativa. Esta charla pretende compartir con todos ustedes cuál es ese sentido de la reforma que inició con este año, que tuvo una parte muy intensa de decisiones jurídicas, que modificó tanto el artículo 3º constitucional como el artículo 73, que construyó un conjunto de leyes secundarias, entre ellas la ley del servicio profesional docente, y que de alguna manera hay entre alguna gente la percepción o de que esa reforma está detenida o de que esa reforma no pasa por las aulas, no pasa por las escuelas. Y hemos querido conversar el día de hoy con ustedes sobre cuál es el sentido profundo de los cambios legales, pero también de los cambios concretos, específicos, que se están haciendo en las escuelas. Nos importa mucho que ustedes, como la autoridad más cercana a la escuela, transmitan a sus directores, transmitan a sus maestros, transmitan a las familias cuál es el sentido de esta reforma, qué es lo que el gobierno federal, qué es lo que los legisladores, qué es lo que la Secretaría de Educación Pública están pensando y realizando en este sentido. La primera reflexión tiene que ver con el carácter de la reforma. Se ha dicho mucho, hay quien afirma con toda contundencia que esta no es una reforma educativa. Desde la Secretaría de Educación Pública, por el contrario, afirmamos contundentemente que esta sí es una reforma educativa. Y lo es porque busca hacer realidad el mandato que hoy está en el artículo 3º, que es que la educación que se brinde a los niños y jóvenes del país sea de calidad. Es la primera vez en toda nuestra historia que en el texto constitucional se nos expresa con todas sus letras que además de ser laica, gratuita, obligatoria, hoy la escuela tendrá que ofrecer una enseñanza de calidad. Porque la reforma está hecha para responder a esto. Es que decimos que estamos en la presencia de una reforma de carácter educativo, que busca efectivamente la eficacia en el aprendizaje. Se debate mucho y es objeto de muchas disquisiciones si el término calidad es adecuado, si el término calidad lo tomamos prestado de las empresas y entonces estamos queriendo hacer de la educación una especie de empresa y guiándonos por criterios que están fuera de lo educativo. Aquí hay que decir que no hay nada de eso. La calidad la estamos entendiendo muy simplemente como la eficacia en el aprendizaje, es decir, como la posibilidad de que la escuela cumpla con su misión. Y su misión es precisamente esa, que cada uno de los estudiantes logre los aprendizajes esperados. No hay que darle vueltas al término de calidad, esa es la calidad. Y si queremos buscarle atributos, esos atributos están muy claramente expresados e invito a que volvamos a leerlo en el artículo 3º y en el artículo 7º de la Ley General de Educación.
Ahí están ya esos atributos muy específicos que buscamos y que ha buscado nuestro país a lo largo de muchos años y de mucho tiempo. Esta es, pues, una reforma enfocada en el logro de la calidad, pero es también una reforma que está plenamente convencida de que la calidad, es decir, la eficacia en el aprendizaje solo para unos cuantos, no es una real calidad. Una calidad donde solo aprenden ciertos sectores de la población, donde aprenden los regulares, esa es una calidad no digna de ese apelativo. Para que la calidad lo sea de manera plena, tiene que tener inclusión y tiene que tener equidad como sus atributos colaterales. Es decir, tenemos que asegurar que en la escuela quepan los diferentes. No solamente los que están en el promedio, ¿no? Todos aquellos que tienen rasgos distintos, sea de carácter personal, sea de proveniencia étnica, cultural, religiosa, social. La escuela, y muy especialmente la escuela pública, tiene que dar cabida a todos. En el enfoque de inclusión, esto significa con toda claridad que la escuela tiene que adaptarse, la escuela tiene que tomar las decisiones que permitan que en ella todos estén. Y agregamos el rasgo de equidad, entendiendo que no basta solo con que todos estén en la escuela, sino que en ella todos tengan las posibilidades de alcanzar los logros de aprendizaje esperados. Ese es el gran objetivo de la reforma, que nuestras escuelas sean escuelas de calidad, inclusivas y con equidad. Por eso afirmamos que se trata de una reforma de carácter educativo. Ustedes dirán, México ha vivido muchas otras reformas. Y es cierto. La primera gran reforma fue la reforma de los años 70. Vino después una reforma muy profunda, de gran calado, que fue la reforma de los 90. Y vino después la reforma integral de la educación básica entre 2008 y 2011, la más reciente. ¿Qué hace diferente a nuestra reforma de este momento, la reforma 2013, de estas otras reformas? ¿Por qué pensamos que esta sí puede tener un impacto claro en los logros de aprendizaje de niños y jóvenes? Esas reformas fueron básicamente reformas enfocadas exclusivamente en lo pedagógico. Fueron reformas que alteraron, cambiaron sobre una cierta idea, planes y programas de estudio, en consecuencia los materiales educativos, los libros de texto básicamente, pero sumaron o restaron otros tipos de materiales, cambiaron los enfoques y de alguna cierta manera se cambió la actualización y la capacitación de los maestros. En todas estas reformas, en estas tres reformas anteriores, la actualización y la capacitación fueron mucho más enfocadas a que los profesores estuvieran en condiciones de aplicar las novedades de las reformas sucesivas en las aulas. La reforma de 92-93 tuvo una parte distinta que la destaca de entre estas otras, que fue la federalización del servicio educativo. Sí, fue una reforma que tuvo también
una parte de orden administrativo, el trasladar a las autoridades educativas estatales la operación de los servicios educativos, conservando en la Secretaría de Educación Pública solo la capacidad normativa. Sin embargo, a pesar de este rasgo, lo característico de estas reformas es, como lo señala Rodolfo Ramírez, que atendieron solo a las partes blandas del sistema educativo. Son reformas de lo blando. Me explico. Siendo crucial la parte pedagógica, siendo el eje de cualquier transformación educativa, lo curricular, lo cierto es que lo más sencillo de cambiar es eso, los planes y los programas, los materiales, los enfoques, porque de alguna manera basta con conjuntar grupos de expertos que tomen un conjunto de decisiones. Lo cierto es que estas reformas de lo pedagógico, reconociendo su valía y reconociendo que ahí está el eje de nuestro trabajo, fueron vino nuevo puesto en odres viejos, como dice el dicho. Es decir, cambiamos todo, pero no cambiamos el recipiente. Las barricas donde recibimos este vino siguieron siendo las mismas de toda la existencia de nuestro sistema de educación pública. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados son muy poco halagüeños. Hemos hablado en estas mismas reuniones ya varias veces de lo insatisfechos que estamos con los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. En las dos ocasiones anteriores que nos reunimos, solo disponíamos de los resultados de Enlace 2012. Hoy tenemos ya los resultados de Enlace 2013 y un puntito más, un puntito menos, seguimos igual. Es decir, al concluir la educación básica, en el tercer año de secundaria, seguimos teniendo al 80% de los adolescentes en niveles de insuficiente y elemental, tanto en español como en matemáticas. Pero no para ahí los resultados que nos han dado estas reformas. Tenemos también, y ese es un problema que hemos discutido y analizado con ustedes desde el inicio de estas reuniones, escuelas totalmente copadas por demandas de muy diverso orden. Escuelas dispersas que sirven para todo, pero donde este servicio a esas demandas externas da por resultado que no tengamos el foco puesto en lo que realmente importa, que es en el aprendizaje de los alumnos y muy específicamente en el trabajo sobre los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. Por atender cualquier otra cantidad de demandas, dejamos de atender lo único que realmente puede garantizar que nuestros alumnos desarrollen sus capacidades cognitivas plenamente, que es el trabajo ordenado, sistemático y con el tiempo suficiente de planes y programas de estudio. Pero acompañando esto, estas reformas nos han dejado también maestros en situación de desprofesionalización. Y aquí no hay una crítica a los profesores, hay más bien una crítica a un estilo, a un sistema que ha conducido a valorar asuntos externos, ajenos al hecho de educar y no los logros específicos de aprendizaje. Decimos que ha habido desprofesionalización, en parte muy importante, como resultado de cómo fue construyéndose el sistema de estímulos llamado carrera magisterial. Ahí se privilegió lo individual
cuando sabemos que hoy es tan exigente el trabajo de enseñanza que solo puede realizarse con éxito si se hace de manera colaborativa. Ahí se privilegió la búsqueda de puntajes a rajatabla, sin importar si realmente los alumnos estaban aprendiendo o no. Y cuando se quiso buscar que los resultados de los alumnos se midieran como parte fundamental del avance en el sistema de estímulos, entonces entramos a una situación que pervirtió totalmente la realización y la operación de la prueba enlace. A eso nos referimos cuando hablamos de esta desprofesionalización. Entonces, estas reformas ubicadas solo en el vino, siguiendo la metáfora del vino nuevo en odres viejos, nos dio por resultado malos resultados de aprendizaje, escuelas cargadas de demandas y maestros también cargados de demandas, valorados por asuntos externos al ejercicio profesional de su quehacer. En ese sentido, esta reforma de 2013 pretende cambiar, en primer lugar, esas vasijas donde se recibe el vino. No podemos volver a darnos el lujo de poner vino nuevo en odres viejos. Hoy tenemos que cambiar la estructura de nuestro sistema educativo. ¿Qué quiere decir cambiar la estructura del sistema educativo? Quiere decir cambiar las normas y el uso de los recursos en el cual se sustenta. Esta reforma comenzó al inicio de este año 2013 con una declaración muy fuerte y muy clara. El Estado viene a recuperar la rectoría sobre la educación. Y eso significa, en primer lugar, recuperar la capacidad de establecer normas y reglas claras y formales. Reglas con un sustento jurídico que les dé la posibilidad de ser conocidas, respetadas y sólidas. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema que se mueve en torno de usos y costumbres. Usos y costumbres que resultan inapelables. No hay un tribunal al cual acudir a quejarse sobre los usos y costumbres. Sí hay tribunales a los cuales acudir cuando se viola una norma jurídicamente establecida. Recuperar la rectoría del Estado en educación quiere decir, en parte muy importante, recuperar la política de personal. Y quizá la palabra adecuada no sea recuperar, sino construir por vez primera una política clara de personal que no esté centrada más que en el aprendizaje y en la capacidad de los docentes de generar ese aprendizaje en las aulas. Esto significa entrar a una etapa donde lo que se valora del personal docente, directivo, de supervisión, de asesoría técnico-pedagógica, es su capacidad profesional. Y esto significa sus méritos, sus capacidades, su entrega, su decisión, su idoneidad, como lo plantea la ley. Idoneidad, en este caso, es capacidad de ejercer la función atribuida a la docencia, la dirección, la supervisión, con competencias claras para hacerlo. Normas y reglas que tienen que ser normas y reglas que ya están siendo normas y reglas basadas
única y exclusivamente en esos rasgos de capacidad, compromiso. Estamos pasando a un momento donde no son ni las relaciones personales del maestro, ni son sus lealtades a ciertas causas, ni son asuntos casuísticos los que dan lugar a tener una plaza docente, a tener un ascenso, a tener un reconocimiento. Hoy, todo eso que ha marcado a través de los usos y costumbres nuestro sistema queda atrás. Y entramos a una etapa de reglas muy claras, donde lo único que cuenta es mi capacidad, mi desempeño, mi entrega, mi idoneidad. Esto nos lleva también a decir que estamos en un momento donde lo que más se valora es el desarrollo profesional docente. Hoy tenemos una ley de servicio profesional docente. Esa ley promueve precisamente este desarrollo y lo promueve con base en criterios de mérito y desempeño. Hoy también las leyes prevén la devolución de la confianza a los maestros. Cuando hablamos de autonomía escolar, estamos hablando de un voto de confianza en la capacidad de las escuelas y de sus maestros por sacar adelante la educación de los educandos. No solos, no a través de esquemas privatizadores. Se ha corrido por ahí la voz de que autonomía escolar quiere decir privatización de la escuela. Yo aquí lo desmiento de forma categórica, eso es una mentira absoluta. La autonomía escolar es un acto de confianza que parte de ideas muy claras y muy fundamentadas. Hace muchos años que Silvia Schmelkes, hoy presidenta de la Junta del INE, habló de la escuela singular. Hace muchos años, este es un texto de Silvia de los años 90, ella ahí nos decía, una escuela no es como la escuela de al lado. Cada escuela tiene su especificidad. Por lo tanto, cada escuela necesita resolver los problemas del aprendizaje de maneras distintas y eso solamente puede hacerse en términos de autonomía, de una autonomía que no significa ni cobro de cuotas, ni significa venta de la escuela. Significa una circunstancia en la cual se tiene confianza. El Estado tiene confianza en la capacidad de los maestros para tomar las decisiones idóneas para mejorar ahí los problemas del aprendizaje. Y donde además se prevé un apoyo para que las escuelas puedan realizar esto. Un apoyo en varios sentidos, hablaré de eso un poco más adelante. ¿Qué buscamos con esta reforma de las estructuras? Buscamos que los alumnos que egresan de la Escuela de Educación Básica sean capaces de desempeñarse como ciudadanos de una sociedad democrática. Eso nos lleva a planteamientos curriculares distintos, sobre los que hablaré un poquito más adelante. ¿Qué queremos? Escuelas centradas en el logro de aprendizajes. Es decir, escuelas que no están distraídas atendiendo peticiones inconexas, sino escuelas que tienen condiciones para que ahí se realice el acto pedagógico, condiciones para que los maestros puedan enseñar, condiciones para que los alumnos puedan aprender.
y busca, a través de la ley del servicio profesional docente, maestros que vuelvan a estar orgullosos de ser docentes. Maestros que realmente entren en un proceso de desarrollo profesional que los conduzca a lo largo de su carrera, que los maestros sepan que no necesitan ser amigos de nadie, ni ser leales a tal o cual causa ajena a lo educativo para crecer, desarrollarse y tener otros puestos de responsabilidad dentro del servicio educativo. Y busca también que sea distinto ser entregado, comprometido y tener logros que no serlo. Todos sabemos que hoy da lo mismo. Es igual ser buen maestro que no serlo. Es igual trabajar los 200 días de clase que no hacerlo. Eso tiene que cambiar, porque esa va a ser la única manera a través de la cual vamos a recuperar ese espacio social de reconocimiento y aprecio. Esto, desde luego, toma tiempo. Yo no quiero decir aquí que esto es magia y que esto ocurrirá así como está planteado pasado mañana. Aquí hay un trabajo intenso, aquí hay muchos obstáculos que ir eliminando y aquí hay muchas confianzas que construir entre los docentes. Esta reforma, siendo una reforma estructural, no puede quedarse ahí. Tenemos que cambiar esas vasijas donde está el vino, pero el vino ya se nos agrió en esas viejas vasijas. Entonces tenemos que tener también vino nuevo. Y eso significa una reforma del modelo educativo. El secretario de Educación Pública ha anunciado, y yo repito aquí este anuncio, que en los primeros meses del año 2014 estaremos abriendo una consulta nacional sobre el modelo educativo. Una consulta nacional que nos permita avanzar mejorando sensiblemente planes, programas, materiales educativos. Esta reforma del modelo la llevaremos a cabo en los ciclos escolares 2014, 2015, 2015, 2016. Busca clarísimamente transformar el currículo. Tenemos muy a deshora unos planes y programas de estudio con estilo enciclopedista. Tenemos unos planes de estudio donde caben una cantidad enorme de contenidos. Hoy sabemos que esto no es relevante, que esto no es necesario, que esto lo único que hace es estorbar la labor cotidiana en las aulas. Porque lo que buscamos hoy, y lo buscamos porque así lo demanda el avance y el progreso de la sociedad, son alumnos que al egresar de la educación básica sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El conocimiento ya no es inmutable como lo fue en los siglos XVIII, XIX, quizá incluso en la primera mitad del XX. No, la revolución técnica, la revolución científica que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX ha hecho que el progreso traiga consigo mutaciones casi cotidianas en los conocimientos. Lo que hoy se cree verdad, mañana un grupo de científicos de 3 lugares distintos del mundo lo desmintió y nos dice, ya no es así. Eso que pensábamos con todos estos aparatos finísimos de los que hoy disponemos, resulta que no es tan científico, tan sólido como lo hemos creído a lo largo de 100 años.
Bueno, no tiene ante este panorama ningún sentido que estemos formando a nuestros alumnos, aprendiéndose de memoria un montón de conocimientos que mañana no serán más que recuerdos. Lo que necesitamos hoy son alumnos dotados de los instrumentos para aprender. Eso implica que tenemos que cambiar nuestros planes y nuestros programas de estudio. Tenemos que tener, y vuelvo a citar a Silvia Schmelkes, un currículum centrado en los fines. Aquello que todo mexicano tiene que saber hacer y valorar. Eso quiere decir que tenemos que caminar hacia un currículum compacto, claro, manejable en el aula y que dé lugar de verdad al desarrollo de la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos, pero que dé lugar también al desarrollo de la capacidad de convivir. La capacidad de convivir, que es esa capacidad de reconocer que el otro somos todos y que todos somos otros y que todos somos iguales. Ese es un trabajo, esta reforma del modelo educativo que tendremos que realizar juntos. En esta consulta del modelo educativo prevista, llegaremos a todas las escuelas. En el próximo ciclo escolar, los consejos técnicos nos servirán para seguir avanzando en el desarrollo de cada plantel educativo, pero nos servirán también para trabajar buscando que cada escuela emita su opinión sobre cómo deben ser esos planes y programas, cómo debe ser el trabajo con libros de texto, cómo tienen que ser los materiales para que sean de utilidad para las escuelas. Trabajaremos también en algunas de las sesiones de consejo técnico en la revisión de los parámetros y los indicadores que servirán para la evaluación del desempeño docente. Los consejos técnicos escolares se vuelven así, además de ese espacio colaborativo que estamos construyendo, en un espacio de toma de opiniones de cada una de las escuelas. Aquí no hay experto más experto en los temas educativos que los maestros y las maestras. Yo invito desde ahora, puesto que no nos podremos ver ya en los meses de enero, porque esto empieza el 15 de enero, a que sean ustedes impulsores muy claros de que los consejos se den ese tiempo y ese espacio para discutir, analizar y emitir una opinión tanto sobre los temas relativos al modelo como sobre los temas referidos a los parámetros e indicadores de lo que constituye una buena práctica docente. ¿Qué es una buena práctica docente? Eso lo saben los maestros mejor que nadie. Por eso vamos a ir y les pedimos su apoyo decidido para que esta consulta sea real, tenga conclusiones y esas conclusiones nos las hagan llegar por los mecanismos que daremos a conocer en su momento. Así como buscamos un currículo nacional básico, buscamos también un currículo nacional del cual se pueda salir para enriquecerlo. Tenemos un país diverso, tenemos un país rico, tenemos un país con una heterogeneidad inmensa. Este currículum al que aspiramos debe permitir
que cada entidad federativa, pero también cada región, cada escuela, pueda sumar, si es el caso, contenidos relevantes, contenidos locales, contextualizados, que respondan a esa idea de lo local, no para quedarnos en lo local, sino para salir de ahí a proyectar a nuestros alumnos hacia el gran horizonte que es lo universal. Pero para que logremos esta contextualización, tenemos un currículum básico, muy básico, muy claro, muy esbelto, muy sólido, para que sobre él se puedan desarrollar otras posibilidades. Quien lo pueda y cuando lo pueda. Esto no es tampoco un tema de que para el mes de marzo de 2014 vamos a tener que tener todos una materia escolar. No, no se trata de eso. Se trata de ir construyendo y solidificando lo que construimos. Y desde luego, esto implica también un cambio en cómo entendemos la formación de los maestros. Queremos una formación docente, tanto inicial como continua, centrada en la escuela. Eso quiere decir una formación de orden profesional para resolver los problemas del aprendizaje de los alumnos concretos. Los maestros tienen que formarse para que sus alumnos aprendan. No solo para enseñar los nuevos contenidos de la reforma, no solo para estar a tono con ciertas modas, no. La formación docente es una formación docente que tiene que estar focalizada en el aprendizaje, en los estudiantes y en la realidad singular de las escuelas. ¿Qué herramientas tiene la reforma educativa para cumplir sus fines? La primera herramienta es precisamente el servicio profesional docente, que busca, como yo señalaba, el desarrollo de maestros, de directivos, de supervisores, para que su desarrollo esté centrado en el corazón de su profesión, que es el logro de aprendizajes. Para eso necesitamos normas profesionales para ser maestro, normas profesionales para transitar a un puesto de dirección o de supervisión, normas profesionales para ser reconocidos, normas profesionales para permanecer en el servicio educativo. Que reitero, son normas que refieren a la demostración de la competencia propia para ejercer estas funciones. Y esto pasa evidentemente por la evaluación del desempeño. Este es otro de los grandes mitos de la reforma. Es que ahora nos van a evaluar porque quieren castigarnos. Bueno, yo pregunto si ustedes evalúan a los estudiantes para castigarlos. Creo que no, que en la cabeza de ningún profesor sensato está evaluar para castigar. Evaluar, y todos los maestros lo sabemos, es parte del proceso de aprendizaje. Es ese momento donde miramos lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido, y determinamos lo que nos falta por aprender. Así como hacemos evaluación del aprendizaje de nuestros alumnos, los maestros como profesionales también aprendemos. Un profesional en cualquier disciplina, en cualquier profesión, aprende. Y al aprender necesita estos espacios de valoración de lo que está haciendo. Necesita saber si va bien o se regresa. También nosotros, como docentes, necesitamos saber, en cualquier función en que nos desempeñemos, si vamos bien o nos regresamos. Y si nos regresamos, es para seguir aprendiendo y hacerlo mejor. Una evaluación de desempeño es necesaria para saber si efectivamente
estamos logrando nuestras metas profesionales. Es una evaluación de orden formativo. Es una evaluación que nos permite mejorar. Esta evaluación, y el INE, que es el responsable de estos temas, lo ha dicho con mucha claridad, no es solamente un examen de lápiz y papel, no es solo un examen de conocimientos. También va a haber examen de conocimientos, pero es sobre todo una evaluación de desempeño ante el grupo, ante las aulas. Y esto pone un reto fenomenal, porque implica que tenemos que tener evaluadores capacitados en un número suficiente para que puedan recorrer las escuelas del país, puedan estar por lo menos una semana en cada plantel y puedan conocer ese plantel, a sus maestros, a sus estudiantes, a sus padres de familia, para poder entonces establecer de verdad esa mirada global sobre el desempeño del maestro. Es una tarea fuerte, pero es una tarea que estamos construyendo juntos. Esos perfiles, parámetros e indicadores que servirán para establecer la base de la evaluación serán dialogados con el conjunto de los profesores, justamente para que reflejen lo que sí es la práctica docente y eliminen lo que no es ni puede ser la misma. Quiero detenerme un momento en el tema de la promoción y el reconocimiento. Debemos de dejar de pensar en estos temas de promoción y reconocimiento como lo hemos venido haciendo hasta ahora en carrera magisterial. Nuestro único referente para los temas de reconocimiento y promoción horizontal es carrera. Y en carrera los niveles han sido, ustedes lo saben mejor que yo, A, B, C, D, E. Y A, B, C, D, E no quieren decir nada más que hemos sido capaces de acumular puntos y pasar algunos exámenes con cierto éxito. Exámenes que son idénticos, que no hacen una diferencia entre lo que le aporta el profesor de nivel A al sistema educativo y lo que le aporta el de nivel E al sistema educativo. No es satisfactorio para muchos maestros capaces y competentes que el no capaz y competente esté en nivel E. Y eso lo sabemos, ha venido a descorazonar a muchos maestros, a hacerlos sentirse incómodos con su quehacer. Pensemos de otra manera lo que va a ser la promoción y el reconocimiento en este nuevo servicio profesional. Lo estamos construyendo, no es sencillo, porque tenemos que sacar de nuestra mirada carrera magisterial y empezar a pensar con una lógica distinta. Promoción y reconocimiento quiere decir promoción y reconocimiento por lo que hago bien en el aula. Promoción y reconocimiento debe querer decir qué le aporto a las aulas además de mi quehacer. Pongo un par de ejemplos. Hasta ahora, en muchas escuelas hay un bibliotecario que se hace cargo de la biblioteca escolar. Pero ese bibliotecario es uno de los maestros que asume por voluntad, por decisión, por convicción, ser bibliotecario, además de trabajar con su grupo. Esa función que hoy sabemos es indispensable para que en la escuela los libros se muevan, los libros formen parte del quehacer, no está reconocida en ninguna parte. Tú puedes ser bibliotecario durante muchos años y echarte a cuestas la biblioteca y hacer actividades de promoción y sentarte con los maestros a llevarles los mejores libros para los contenidos que están trabajando en ese momento y nadie lo reconoce. Sabemos, porque así lo dice todo el recuento de la investigación y la vida de las escuelas, que en las secundarias, por ejemplo, disponer
de un responsable de aula de medios, movido, capaz, conocedor, involucrado, hace la diferencia para que en esa escuela de verdad los alumnos puedan entrar al mundo de las TIC. Muchos profesores lo hacen sin que esto les valga nada en sus promociones, en sus reconocimientos. Y como estos dos ejemplos que estoy poniendo, hay muchos otros. Bueno, hoy tenemos que lograr, y fíjense que digo lograr, es decir, es algo que estamos construyendo, que esta nueva carrera docente y sobre todo esas partes de reconocimiento y promoción valoren estas cosas que son útiles para la escuela y para el aprendizaje de los alumnos, y que esos gestos sean reconocidos a través de un sistema de ascensos y promociones horizontales que les permitan ganar mejor a aquellos que hacen esos gestos cotidianos que ayudan a que la escuela sirva. Es delicado construir esto, no es sencillo, pero a eso aspiramos. Aquí entra el servicio de asistencia técnica a la escuela. También sobre el servicio de asistencia técnica se han dicho muchísimas cosas. Van a ver que vamos a hablar de SATE en un par de ocasiones. Aquí solamente quiero decir algo. Estamos acostumbrados a que lo que hoy conocemos como asesoría técnico-pedagógica se da por la figura de comisión. Figura claramente irregular, por no abundar en el tema. Bueno, no podemos seguir de esa manera. Sabemos que hoy es tan complejo educar que el colectivo docente no puede hacerlo solo. Necesita un andamiaje de apoyo. Y el primer andamiaje de apoyo es el servicio de asistencia técnica a la escuela. Un servicio técnico que debe realmente estar profesionalizado, es decir, haber ingresado por mérito. Hoy nuestro, entre comillas, servicio de ATP no es profesional, fue formado casuísticamente. No sirve en ese sentido para que las escuelas puedan realmente tener a alguien que las apoye, las respalde a resolver sus situaciones problemáticas. Por eso, este SATE que hoy tenemos que constituir está íntimamente vinculado con el servicio profesional docente, porque los profesores que formen parte de él llegarán por méritos profesionales, no por otro tipo de méritos, sino por méritos profesionales. Otra herramienta de la reforma es la autonomía, que busca, como ya señalábamos, que las escuelas puedan estar centradas en el aprendizaje. Hemos venido trabajando con el apoyo decidido de ustedes en el establecimiento de los consejos escolares, los consejos técnicos. ¿Por qué ligamos los consejos con la autonomía? Porque la autonomía, como hemos señalado en diversas ocasiones, no es una concesión graciosa, no es un espaldarazo, no es te convierto en autónomo. Es un proceso de construcción, es un proceso largo, es un proceso complejo, pero es un proceso que comienza constituyendo a los maestros de un plantel y a su director en un grupo colaborativo enfocado en la misión de su escuela. Hemos comenzado a construir ese camino a la autonomía con los consejos técnicos escolares. Por eso es tan valioso que aquí podamos discutir cómo estos consejos están o no logrando consolidarse. Porque no habrá autonomía real si no hay un colectivo docente integrado. Y eso implica desarrollo de capacidades y de competencias entre los propios maestros. Para empezar, es la generación de condiciones de confianza. Tenemos que confiar profesionalmente en los otros.
Tenemos que ser capaces de establecer un diálogo, ese diálogo entre pares de profesión. Tenemos que ser capaces de escuchar, tenemos que ser capaces de dialogar, tenemos que ser capaces de ser tolerantes. Esas habilidades se construyen en la práctica cotidiana del consejo. Por eso el consejo es ese pie que nos permite salir hacia la autonomía. No sirve de nada que una escuela disgregada, que no se habla, llena de conflictos, incapaz de analizar los problemas de los alumnos junta, le digamos, eres autónoma. Eso no va a servir de nada. Tenemos que construir ese trabajo colaborativo y esa responsabilidad compartida para poder decir, esta escuela es autónoma. Y eso implica también evaluación, porque si decimos que los profesionales aprenden, también aprenden las organizaciones, y la escuela es una organización. Y esta escuela solamente va a poder mejorar si sabe dónde está bien, dónde está regular y dónde está muy bien. Pero necesitamos, y lo hemos dicho muchas veces, la descarga administrativa de las escuelas. Este es un tema que, como todos constatamos todos los días, es mucho más fácil de anunciar que de concretar. Nos va a tomar tiempo y nos va a tomar esfuerzos. Lo hemos dicho y ya lo hemos constatado en este lapso, donde uno espera que los papeles de comprobación desaparezcan, aparecen más. Donde uno espera que las estadísticas rendidas 20 veces desaparezcan, aparecen 50. Bueno, tenemos que seguir combatiendo este fenómeno. Y un auxiliar importante será el Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGET. Este SIGET, se ha hablado mucho de él, se ha hablado del vínculo del censo con él, y es un sistema que debe servirnos en las escuelas, entre otras cosas, para disminuir esa carga administrativa a través de un instrumento electrónico. Y entra aquí de nuevo el servicio de asistencia técnica a la escuela, pero aquí entra en otro sentido. En la lámina anterior hablábamos de cómo hay que llegar a conformar un servicio constituido por profesionales. Aquí decimos, la autonomía escolar requiere de este andamiaje de apoyo. Y aquí hago otra diferencia con lo que conocemos, con los ATPs. Bueno, los ATPs suelen trabajar o para un programa o para una mesa técnica, pero no trabajan para la escuela. Aquí hay una diferencia muy clara que está desde el nombre de este servicio. Asistencia técnica a la escuela. No es yo llevo a la escuela las buenas nuevas del programa de lectura para que aquí todo mundo las ponga en práctica. No, es escuela, ¿en qué te ayudo? ¿Qué demandas tienes tú como información, como apoyo, como bibliografía, como formación? Es un cambio, y un cambio que vamos a tener que construir, porque nos es mucho más fácil pensar hasta en el supervisor que nos mandó a tal o cual, que pensar en qué me requiere a mí la escuela. Pero sí necesitamos claramente de que la escuela esté acompañada, que la escuela esté cobijada por otras instituciones que le den la posibilidad de ser acompañada en su delicada tarea. Yo no quiero que nadie piense que esto es magia. Esto es construcción, y es construcción lenta. Hay muchas inercias que nos detienen, ¿no? Estamos combatiendo contra las inercias. ¿Cómo vamos a construir todo esto? Pues lo vamos a hacer de la manera participativa
en que hemos estado avanzando en nuestro quehacer. Nosotros, como decía, estaremos muy pronto anunciando estas consultas, tanto la consulta del modelo como la consulta de parámetros e indicadores del desempeño docente. Hemos realizado en la SEP el diseño de la propuesta básica, hemos conversado sobre todo en el tema ya de parámetros e indicadores con los subsecretarios y con los titulares de niveles y modalidades. A partir del próximo año 2014 trabajaremos con estos temas con supervisión y con docentes, usando al Consejo Técnico como es el lugar de consulta y lugar de recolección de las opiniones de cada colectivo. Nosotros estamos plenamente convencidos de que no podemos irnos en la Secretaría solo con el INE comparte con nosotros que tenemos que dialogar con maestros, que tenemos que dialogar con los consejos, que tenemos que dialogar con la supervisión para poder avanzar. Entonces lo estaremos haciendo, estaremos trabajando con ustedes y bueno, pues será una etapa de trabajo fuerte, será una etapa intensa, pero yo invito a que participemos con la certeza de que estamos construyendo un mejor futuro para nuestra profesión docente y un mejor futuro para nuestros alumnos, que quiere decir un mejor futuro para nuestro país. Muchísimas gracias.